Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy seguiremos estudiando en nuestras Biblias el libro de Levítico y vamos a estudiar el capítulo 3 en el día de hoy. Recuerden, vuelvo a insistir en el capítulo 1 de Levítico, en el video que hicimos ese día estuvimos introduciendo todo el libro de Levítico, especialmente la primera parte del libro que trata con lo ritual. Así que si tú eres de esas personas que ha llegado el libro de Levítico y te sientes un poquito confundido, perdido de qué va este libro, ¿no? De qué es lo que trata, porque hay tantas instrucciones raras, no se te olvide ir a ese capítulo para tener una visión un poco más general de este libro, que aunque parece un poco raro, en realidad es un libro supremamente profundo porque nos enseña lecciones directas de Dios y de su relacionamiento con el pueblo. También no se te olvide, BioChannel tiene toda una parrilla de contenidos diseñada para tu crecimiento espiritual. Diariamente estamos estudiando un capítulo de la Biblia junto con el programa de la Iglesia Adventista a nivel mundial, que es el programa Reavivados por su Palabra, y también está el repaso de la lección de escuela sabática, que puedes tener con el pastor Jonathan Márquez diariamente, y el día sábado se libera el repaso de la lección general, que usualmente se tiene con invitados, expertos en el tema. Como nosotros somos un grupo de profesores universitarios, nosotros todos enseñamos teología en la Universidad Adventista de Colombia. Usualmente invitamos a nuestros colegas para que estén en el repaso de la lección, así que no te pierdas también ese especial video que se realiza con profesionales en el área para tu beneficio y crecimiento. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Señor, enséñanos a ser agradecidos y a cumplir nuestra palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de Levítico está nuevamente dentro de esa serie de instrucciones que tienen a Dios enseñándole al pueblo de Israel cómo se debía relacionar el pueblo con Dios en un ambiente que estaba dominado por el pecado. Y el libro de Levítico, en cierta forma, lo que es una serie de instrucciones donde Dios le dice al pueblo: cuidado y peligro, ojo con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes, si se quieren acercar a mí, deben acercarse de esta forma en particular, porque si no, mi presencia puede hacerles daño. Por ejemplo, aquí al final ustedes logran ver una señal amarilla, una cinta amarilla que separa este terreno y dice, bueno, este terreno es seguro, pero si cruzas, entonces ese terreno puede haber peligro. Dios es un Dios que su gloria no admite la presencia del pecado, no del pecador, sino del pecado. Y por lo tanto, si un pecador llegase a estar directamente en contacto con la gloria de Dios, esta terminaría haciéndole daño. Entonces Dios, para evitar que esto pase, Él tenía la opción de retirarse o de vivir con el pueblo, pero enseñarle al pueblo a cómo debían acercarse a Él de una forma correcta en un ambiente dominado por el pecado. Entonces el libro del Levítico, toda esta serie de instrucciones y rituales y cosas un poquito raras que a veces no nos gustan tanto, son precisamente la forma que Dios tiene de decirle al pueblo: mira, a pesar de que no me puedas ver directamente, puedes interactuar conmigo de esta manera. Obviamente, aunque la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que ha sido revelada para todos los tiempos, ella también tiene un componente humano y Dios decide adaptar su revelación para que tenga sentido para aquellos a quienes Él les está hablando en determinado contexto histórico. Eso es lo que lleva a Dios a utilizar toda esta serie de instrucciones sobre sacrificios y demás, porque este era el ambiente en el cual, y sobre todo eran las formas en las cuales el pueblo de Israel podría entender todo lo que involucraba acercarse a un Dios y adorarle y demás. El capítulo 3 de Levítico ya nos presenta una categoría diferente a la que habíamos venido estudiando en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3 estamos hablando, cuando dice el texto, si su ofrenda es un sacrificio, allí la palabra sacrificio ya no es corbán, que fue la que estudiamos en el capítulo 1 y 2. Aquí ya es sebá. Sebá implica que existe el proceso a través del cual se degolla un animal. Y entonces, como se degolla al animal, ya la ofrenda es diferente. Ya sebá refiere exclusivamente a aquello que tiene que ver con los animales, mientras que corbán también incluía todas aquellas cosas como la harina, las tortillas y demás, que estas no eran un producto de origen animal. Ahora, el capítulo 3 nos presenta la posibilidad de unos sacrificios, de unas ofrendas que eran animales que iban a ser degollados, pero que tampoco eran para expiación. De hecho, el texto habla de que las ofrendas del capítulo 3 son ofrendas de paz o sacrificios de paz. Aunque usualmente
lo normal sería traducir aquí la palabra shalomín por paz, o shelamín. La palabra tiene una connotación un poco más amplia, porque paz, pues estaríamos hablando de la ausencia de conflicto, pero la palabra shalom, de la cual se deriva acá el término de ofrendas de paz, tiene un significado un poco más amplio, porque implica sobre todo el bienestar de una persona. De hecho, en algunos contextos, shalom puede ser salud. En el sentido de salud, era cuando todas las partes de una persona estaban en armonía. Entonces, cuando estamos aquí leyendo de las ofrendas de paz, estamos hablando de las ofrendas del bienestar, podríamos hablarlo. Por esa razón, no son ofrendas para expiación, no son sacrificios que se dan para remover el mal, para encontrar el perdón divino, sino que en el caso del capítulo 3, el capítulo 7 Levítico nos va a aclarar en qué casos se otorgaban o en qué casos se ofrecían las ofrendas de bienestar o las ofrendas de paz, las ofrendas del shalom. El capítulo 7 Levítico nos dice que habían dos circunstancias que eran las dominantes cuando alguien iba a ofrecer uno de estos sacrificios. El primero era para agradecer y el segundo era como un voto. Y ya entonces vamos a hablar de las dos circunstancias. En el capítulo 3 también, aunque es un sebá, o sea que es un sacrificio animal, está bajo la misma categoría del holocausto, que como hemos estado comentando, un holocausto es porque todas las partes del animal se colocan sobre el altar, se prende fuego, esta carne se transforma en humo y sube ante el Señor. Esta es la imagen que se tenía. Por eso en el capítulo 1 dice que cuando se va a traer un sacrificio de ofrendas de paz, si se ofrece el ganado, sea macho o hembra, será sin defecto. Aquí empezamos a ver las diferencias con el capítulo 1, porque en el capítulo 1 las ofrendas que son para expiación deben ser de género masculino, deben ser machos. Aquí también se permite ofrecer una hembra. Además de eso, el procedimiento va a ser un poco similar, de acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo 1, se coloca la mano sobre la cabeza del animal para señalar la transferencia de propiedad, ya no del que ofrece, sino, el que ofrece está diciendo, este es mi animal y lo estoy transfiriendo al Señor. Luego se degolla, este proceso lo puede hacer tanto, usualmente lo hacía el que ofrecía el animal, y luego la sangre lo toman los sacerdotes, van y toman esa sangre y la rocian por los lados del altar del holocausto. Obviamente se remueve la piel del animal y hay órganos específicos que se deben colocar sobre el altar para quemarse. Especialmente aquí se habla de la grasa porque la grasa era supremamente valiosa. Entonces la lección es que aquello que es valioso debe darse para el Señor. Luego se prende la leña, se quema el animal y el aroma agradable para el Señor, esto se convierte en una ofrenda para Dios. El resto del capítulo lo que hace es estructurar nuevamente las partes flexibles, ¿no? Recordemos siempre que en Levítico hay una idea general y luego esto se adapta. Entonces empieza por la idea de que si viene el animal del ganado, luego va a hablar del rebaño, pero el procedimiento y la idea detrás de esto es lo mismo. Ahora, nuevamente, estas ofrendas son ofrendas que, como no buscan la expiación, son expresiones concretas del pueblo de Israel buscando adorar a Dios. En este caso, nosotros tendríamos entonces aquella persona, aquel israelita que quiere dar acción de gracias, quiere agradecerle a Dios por algo, o que quiere ofrecer este sacrificio como cumplimiento de un voto, decir, yo voy a ofrecer este sacrificio y me comprometo a hacer tal cosa, ¿no? Y como se hace un sacrificio, la persona tenía entonces que cumplir su palabra. Estas dos ocasiones que están cobijadas aquí en Levítico capítulo 3, al menos que eran las dos más frecuentes, nos enseñan, o es allí donde están precisamente el valor, ¿no? Y la enseñanza para nosotros hoy en día. Antes de eso es importante entender que aunque miren que estos animales eran degollados, miren que se manipulaba la sangre, se ofrecía la ofrenda, pero no generaban expiación. Y aquí esto es algo importante que debemos recordar en el día de hoy. El santuario israelita y sobre todo el ritual que le acompañaba tenía muchos sacrificios y no siempre los sacrificios iban a buscar representar la expiación. Sin embargo, nosotros sabemos, debido a lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, todos estos sacrificios eran sombra de lo venidero y eran sombra en cierta forma del ministerio de Cristo. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, que el santuario israelita, además de ser un ejercicio de adoración,
un ejercicio de acercarnos a Dios, pero que también tiene una función pedagógica para señalar al ministerio de Jesús, nos damos cuenta que el ministerio de Jesús no podía ser cobijado por una sola idea del sacrificio, sino que tenían que representarse varias para que de esta forma nosotros pudiésemos entender lo multifacético que fue la obra de Jesús cuando estuvo en la tierra. Una obra que cobijaba el perdón, pero también una obra que cobijaba la adoración, pero también una obra que cobijaba el proveer para las necesidades básicas, como lo vimos en el día de ayer, pero también una obra que incluía el dar gracias a Dios y también incluía el cumplir la palabra. Entonces, el ministerio de Jesús es tan complejo que para representarlo se utilizan varios sacrificios. Ahora, como el punto central de estos sacrificios que estamos hablando era que el israelita expresaba de esta forma la adoración a Dios porque estaba agradecido, porque quería cumplir su palabra, nos enseña esto también entonces hoy el valor de la gratitud. Nosotros vivimos en un mundo demasiado desagradecido, donde a veces muchas personas son buenas con nosotros, pero nosotros ni siquiera nos dignamos en decir gracias. Y esa palabra, gracias, tiene un poderoso efecto en aquellos que nos rodean, porque es la forma inmaterial que tenemos de, en cierta forma, pagar aquel favor que se nos hace. Y esa ingratitud con la cual a veces nos acercamos y tenemos esa actitud que tenemos con nuestra familia o allegados, usualmente también la tenemos con Dios. A veces usamos a Dios simplemente para obtener aquellas cosas que queremos, pero cuando llegan esas cosas, ni siquiera vamos ante Él para decirle, Señor, gracias porque tú me diste aquello por lo cual tanto te pedí. Por eso hoy nuestra acción de gracias ni siquiera tiene que ser a través de un cordero, porque ya no estamos bajo el sistema ritual israelita, pero el principio es el mismo y es nos podemos acercar a Dios ahora a través de Jesús, que es nuestro sacrificio, ya no más a través del cordero, pero el propósito sigue siendo el mismo y es darle gracias a Dios por todas aquellas cosas buenas que Él ha hecho. En el video de ayer estuvimos dando gracias por la forma en la cual Él nos ha bendecido y nos ha provisto para nuestras necesidades básicas. Hoy te invito a que agradezcas por algo quizás no tan convencional y sobre todo que no solo le agradezcas a Dios, sino que si también tienes que agradecerle a una persona, hoy le escribas un mensaje a esa persona diciéndole gracias por y allí tú llenas el espacio. Puede ser porque esa persona fue gentil contigo, fue porque esa persona es amable, fue porque esa persona en algún momento te escuchó, puede ser porque esa persona te regaló una palabra de aliento, de ánimo. Y te invito que además con ese mensaje que le escribas a esa persona agradeciéndole, también le envíes este video para que esa persona también se pueda beneficiar de las lecciones espirituales que nos deja el libro de Levítico. Déjanos en tus comentarios, particularmente, es en el área espiritual, ¿por qué le estás agradecido a Dios? No en lo material, no porque Él te dio una casa, un carro, no, sino en lo espiritual, ¿por qué estás agradecido con Dios? Puede ser la salvación, puede ser que Él te salvó de las drogas, puede ser que Él te salvó del alcohol, Él salvó a tu familia. Déjanos saber en los comentarios, ¿por qué estás agradecido con Dios? La segunda lección que nos deja estos sacrificios de Levítico es a cumplir nuestra palabra. Jesús dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. También vivimos en una era donde hoy en día la palabra vale nada, porque es como que decimos una cosa y al ratito la cambiamos. Por eso, el sacrificio de Levítico era una forma en que el creyente, el israelita se comprometía ante Dios de que él iba a cumplir una promesa que él hacía sobre cualquier tema. Hoy también nosotros hacemos promesas pero no las cumplimos. Y este video es la oportunidad perfecta para recordarte de que cuando nosotros hagamos una promesa o digamos algo, lo cumplamos, porque nuestra palabra en realidad sí vale mucho. La palabra de Dios, por ejemplo, es una palabra que ella cumple lo que promete, es una palabra que es fiel. Pero a veces nosotros somos infieles y a veces le hacemos promesas a Dios y a veces las fallamos y a veces le hacemos promesas a nuestra familia y las fallamos a nuestros hijos, a los que nos rodean. Ahora, tranquilo, Dios te sigue dando oportunidades porque Él es el Dios de las oportunidades. Y aunque Él es el Dios que no cumple su promesa, Él entiende que a veces nosotros rompemos las nuestras. Pero por eso hoy te invita y te hace un llamado nuevamente a que tus promesas las mantengas, porque Él te dará el poder y te dará su gracia para que tú puedas lograrlo. ¿Qué tal si haces una promesa? ¿Y qué tal si te arriesgas a cumplirla? Y la promesa es que en el día de hoy no solo le envías este video a la persona que quieres agradecerle, sino que puedes hacer la promesa de todos los días que recibas este video, compartirla con 3 personas más, para que de esa forma todos aquellos que vean estos videos se puedan beneficiar y crecer espiritualmente en el Señor.
Yo sé que tú eres una persona valiente porque estás viendo esto. Por eso te invito a que lo sigas haciendo y que puedas ayudar a compartir el mensaje del Evangelio. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.